Buen día, vamos a ver la diferencia de conjuntos, cual se representa mediante el símbolo de la resta. Vamos a ver la diferencia de estos dos conjuntos. Cuando tenemos dos conjuntos y se quieren trabajar mediante la diferencia de conjuntos, el que manda es este primero, ya que este es el conjunto al que se le van a quitar los elementos repetidos en este otro conjunto. Entonces, abrimos llaves y escribimos los elementos que hay en el conjunto A. ¿Y por qué el conjunto A? Pues porque es el primero y es el que va a perder los elementos. Entonces, vemos que elementos se repiten en B. Vemos que se repite 3 y también 5. Por lo tanto, estos son los que se van a eliminar. Y el resultado final sería A diferencia de B es igual a 7,9. Y este sería el resultado. De forma gráfica, ya sabemos que aquí en medio van los que se repiten, que vimos que es 3 y 5. Los que sobran en A sería 7 y 9. Y en B sobra 2 y 4. Y pintamos lo que nos dice aquí, que en este caso sería esta parte 7 y 9. Ahora veremos la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Esta se representa mediante el símbolo delta, que es un triángulo. Entonces tenemos A diferencia simétrica de B. Y según la definición vista en la clase, sabemos que aquí van los elementos que no se repiten. Por lo tanto, verificamos qué elementos se repiten. Y sería 3 y 5. Entonces, como son los elementos que no se repiten de ambos conjuntos, escribimos 7, 9, 2 y 4. Pero para tenerlo de forma ordenada, podríamos escribir del más pequeño al más grande. 2, 4, 7 y 9. Y el diagrama de Venn seguimos A, B. Aquí en medio los que se repiten, que sería 3 y 5, como ya hemos visto. Aquí los que sobraron en A, que sería 7 y 9, sobraron en B, que serían 2 y 4. En base a esto tenemos que pintar en el diagrama de Venn. Dice que pintamos la parte donde está 2 y 4, y está exactamente aquí. Y la parte donde está 7 y 9.
Muy bien, vamos a seguir con un ejercicio de la página 35, ejercicio 1, inciso B. En este ejercicio nos dan estos tres conjuntos y nos pide que realicemos esto. Como vimos ayer, este ya combina tres operaciones, en este caso la intersección y la diferencia simétrica. Entonces hacemos primero lo que está entre el paréntesis, es decir, el conjunto G intersección conjunto H. Lo hacemos por aparte. El resultado de esto lo vamos a hacer diferencia simétrica con F. Entonces veamos en G cuáles son los elementos que se repiten en G y H. Vemos que se repite el 5 y asimismo también el elemento 7. Por lo tanto, abrimos llaves y ponemos aquí 5 y 7. Ahora este es el resultado de esto, por lo tanto ahora este lo hacemos diferencia simétrica con F. Y sabemos que la diferencia simétrica son todos los elementos que no se repiten. Entonces verificamos qué elementos se repiten entre este nuevo resultado con F. Y vemos que no hay ningún elemento que se repita, por lo tanto todos los elementos se ponen. Y sería 2, 4, 6, 8. Y escribimos los de aquí. Y ahora tocan esto. 5 y 7. Entonces, recapitulando, hacemos primero lo del paréntesis, que sería la intersección entre G y H, y nos da 5 y 7. Y ahora hacemos la diferencia simétrica entre F y lo que está dentro del paréntesis. Y la diferencia simétrica, recordamos que son los elementos que no se repiten. Entonces buscamos los elementos que se repiten para descartarlos, pero como no hay, está fácil, porque ya ponemos todos los que no se repiten. Y el diagrama de Venn lo realizamos de esta forma, porque como ya estamos utilizando tres conjuntos, hacemos tres círculos, que sería F, G y H. En base a esto y esto no vamos a operar ahorita, sino que en base a los primeros tres conjuntos. Entonces vemos entre los tres cuál es el único elemento que se repite para ponerlo aquí en el centro. Entonces, revisando, vemos que no se repite ninguno, por lo tanto esta zona queda vacía. Ahora veamos entre F y G cuáles son los elementos que se repiten, y vemos que tampoco hay alguno que se repita. Entonces esta zona se va a quedar vacía. Entre F y H si hay uno que se repite, de hecho son dos, sería 4 y 6. Y 6. Y ahora vamos entre H y G si hay alguno que se repita, y sí, se repite 5 y 7.
Entonces los colocamos en esta parte donde estos dos se comparten. ¿Y quiénes sobran en F? Pues sobra 2 y 8. En G sobra 1 y 3. Y en H sobra 8. Y ahora sí, en base a este último resultado, asuramos el diagrama de Venn. Nos pide que asuremos la parte donde está 2 y 4. Vamos a ver, en esta parte tenemos 2 y 8 y exactamente nos pide que asuremos esta parte. Aquí tenemos 4 y 6 y exactamente nos pide que asuremos esa parte. Y tenemos 5 y 7 y exactamente tenemos esta parte aquí. Y así quedaría por extensión y de forma gráfica con nuestro diagrama de Venn. Esta es la tarea, que es el ejercicio 3 de la página 34 y el ejercicio 1 de la página 35. Es decir que para el día de mañana deben enviar una foto ya de la página 34, que ya la tienen que tener realizada, a excepción del ejercicio 3, y de la página 35 solamente el ejercicio 1.